Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Julio Borges, quien es el coordinador de Primero Justicia y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Un placer. ¿Cómo te va? Bien, vale. ¿Ya te curaste de la gripe? Sí, bueno, y vamos saliendo. Saliendo de ella. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, Julio, la situación del país, la situación económica del país, la situación política, se hicieron algunos anuncios la semana pasada y bueno, hemos visto algunas declaraciones tuyas durante el fin de semana, precisamente abordando este tema, ¿no? Sí. Y planteando la necesidad de que se den cambios en la economía. También me gustaría hablar un poco sobre la Mesa de la Unidad Democrática. Creo que vamos a tener tiempo para desarrollar Con gusto, de claro. estos temas, ¿no? Seguro. Y otros que irán surgiendo a lo largo de la conversación, ¿no? Claro que sí, con gusto, Vladimir. ¿Por dónde quieres comenzar? Bueno, vamos a comenzar por la economía, pues, porque creo que es muy importante. Bueno, es lo más importante, sí. No, yo creo que ese es el tema central ahora del país, en el sentido que el camino o el modelo o el tablero que elige el gobierno para tratar de tener una economía refleja su manera de pensar. Entonces, se ha venido creando una expectativa de cambios, de anuncios, de reforma. Se le ha puesto un nombre enorme, el sacudón, ¿no? Y realmente lo que hemos tenido hasta ahora ha sido muy decepcionante. Porque yo hago la comparación, Vladimir, con un paciente que está enfermo, digamos. Y supongamos que ese paciente está en una emergencia, pues le dio un infarto, digamos. Bueno, lo peor que puede hacer el médico es pensar que frente a una enfermedad tan concreta y tan aguda, él lo que va a hacer es simplemente darle una aspirina a la persona que tiene el infarto, sino que se necesitan medidas drásticas y medidas que logren sacar a esa persona de la crisis que tiene. La economía venezolana no está muy lejos de esa realidad. La economía venezolana, hoy por hoy, lo estamos viviendo todos los venezolanos sin excepción, a través de las colas, a través del desabastecimiento, a través de la inflación, a través del desempleo. La economía venezolana no es que tiene un infarto, la Venezuela tiene un infarto, tiene cáncer, tiene SIDA, tiene todas las peores enfermedades del país. Y entonces nosotros no vemos que el gobierno esté atacando las causas de esa enfermedad. Ahora, fíjate tú, Julio, estos primeros cambios que se dieron, de ministro, yo no sé si pudiera ser el preludio de lo que el gobierno venía anunciando, medidas que se van a tomar. Claro, Entonces, pero el gobierno ya tiene un año, Vladimir, más de un año. Y la crisis se viene arrastrando y cada día que pasa, el paciente se pone peor. Si tú al paciente le dices, te voy a tratar dentro de 2 meses el infarto que te dio ayer, lo vas a matar. Ahora, ¿con qué modelo económico se relacionan las medidas que ustedes creen que se deben tomar? O sea, cuando ustedes proponen algunas medidas, por ejemplo, o cuando cuestionan las decisiones que el gobierno toma o los cambios que el gobierno hace. Bueno, yo no lo veo como un problema ideológico, te digo. La verdad que ese para mí no es el plano, porque hacer No, pero cola... supone que una medida económica tiene que ir en el marco de un modelo económico, ¿no? Bueno, refleja una manera de pensar, pero al final los problemas son los problemas. Es decir, un problema de inflación es un problema de inflación en Cuba, en China, en Estados Unidos o en Italia. Es un problema que es un problema real, es una enfermedad real. Un problema de desabastecimiento es un problema aquí en China o en Cuba o en Estados Unidos igual. Entonces, al final, ¿qué espero yo por ponerle una etiqueta? Una economía moderna, una economía en la cual haya una gran alianza entre el sector privado, los industriales, los comerciantes, el gobierno y los trabajadores para lograr poner a producir la economía. Porque si tú me dijeras en una línea, ¿cuál es la tragedia de la enfermedad de la economía venezolana? Yo diría, no estamos produciendo nada. Como la metáfora del paciente. El paciente no está respirando, no está produciendo la capacidad de respirar. Bueno, el problema de la economía venezolana es que hoy Venezuela no produce nada. Todo lo compramos afuera. Medicinas, ropa, comida, repuestos de carro, línea blanca, todo lo que necesita Pero es que cualquier yo creo que familia. ya el tema del diagnóstico en Venezuela está más o menos claro. O sea, todo el mundo sabe lo que está pasando. Bueno, uno de los problemas es que no hemos pasado del modelo rentista al modelo productivo. Claro. Ahora, ¿cómo pasar? Y las personas y los factores que se van a ver afectados, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo hacer para que ese proceso pueda arrancar y a la par tomar las medidas urgentes que la economía reclama? Claro, pero es que yo creo que precisamente es ahí donde el gobierno está como patinando sin tomar el cambio de curso que toca esto. Es decir, el gobierno, yo no creo que después de las medidas anunciadas el país sienta que se va a generar más empleo.
o el sector privado sienta que hay más confianza para invertir más plata, o los trabajadores sienten que va a mejorar las contrataciones laborales o que va a generarse más productividad. Yo no lo creo. Yo no creo que nadie sienta que hoy estamos mejor que antes de los anuncios, para nada. De manera que yo lo que creo es que nosotros tenemos que empujar al gobierno a que el gobierno agarre el toro por los cachos. Y el toro por los cachos significa asumir que hasta que Venezuela no sea un país que produzca lo que come, que produzca lo que se viste, que produzca las medicinas que necesita, que produzca la tecnología, los repuestos, las cosas básicas que cualquier país produce, nosotros vamos a ser un país que no va a tener empleo, que no va a tener crecimiento y que va a depender de otros países para comer, para alimentarse, para tener un caucho, una moto, para tener una bujía, y eso al final es pobreza. Ahora, pero fíjate que son dos planos, Julio. El plano de las grandes medidas, las medidas de carácter, digamos, estratégico, ¿verdad? Las que ya permitan ir pensando en la visión de una economía, de un modelo económico. Claro. Y las medidas urgentes que reclama la economía. Me gustaría que habláramos de las dos cosas. O sea, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar en lo inmediato? O sea, ¿cuáles son las que ustedes recomiendan? Y los efectos que esas medidas tendrían y las medidas de largo plazo. Son dos temas emparentados, pero van por separado. Los dos temas se unen por una misma cosa, que es la confianza. O sea, el ingrediente fundamental para que una economía funcione es que haya confianza. Que la gente sienta que si yo abro hoy una panadería, no me la van a expropiar mañana, por ejemplo. Que si yo voy a sembrar mañana sorgo, el gobierno no me lo va a expropiar. La confianza de que el gobierno es tu aliado y no tu enemigo. Es un problema básico, fundamental para producir. El tema de las medidas más inmediatas, yo creo que son varias. Una, por ejemplo, que tiene que ver con el tipo de cambio. Mientras Venezuela tenga 4 precios de dólar, en esa misma medida va a tener toda la corrupción del mundo. Eso es clarito. Porque la decisión de si las medicinas se compran a 6 o se compran a 11 o se compran a 50, acompañan corrupción al final. O sea, ustedes son partidarios de la unificación cambiaria. Tiene que haber una unificación un solo cambiaria, tipo de cambio. Un solo tipo de cambio. ¿En cuánto le da a ustedes el análisis de esa propuesta que pudiera estar ubicado ese tipo de cambio? No te lo puedo decir. Yo te estoy hablando ahorita del mecanismo. Pero el propio gobierno, en boca de Giordani, en boca de Rodríguez Torres, que lo mencionó una vez, en boca de distintos personeros, han admitido que los tipos de cambio han hecho que se hayan fugado y se hayan robado más de 20.000 millones de dólares. Ahí hay un tema fundamental. Ese tema cambiario hay que sincerarlo para que se acabe la corrupción y el país tenga la claridad y la libertad de poder tener las divisas y los dólares para producir y para hacer lo que Ahora, quiera. ¿hay condiciones en este momento, Julio, para llevar, te pregunto, varios tipos de cambio, 4 o 5 tipos de cambio a un solo tipo? ¿Hay condiciones? Yo creo que estamos en el peor escenario ahora. O sea, nada es peor de lo que tenemos ahora. Nada es peor que tener ahorita esta devaluación disfrazada, que pasa el SICAD de 10 a 11, a 11.70, te van devaluando callado la boca, te van quitando las cosas que le tocaría el dólar a 6 y te las van metiendo a 11 o las pasan a 50. Es el peor escenario del mundo. Es el escenario que hace más fértil la corrupción y más inoperante la economía. Eso por un lado. Otras medidas inmediatas, en lugar de subir la gasolina, plantear el debate con qué voy a hacer yo con lo que se gane con una subida de la gasolina. Por ejemplo, que hay un tema de fondo. Pero primero también hay que discutir si se aumenta o no. A eso voy. El gobierno nos dice, los venezolanos pagan la gasolina muy barata. Eso puede ser verdad. Pero hoy por hoy, nuestro gobierno, con lo que le regala a Cuba y lo que le financia a Petrocaribe, es mucho más sumado de lo que está subsidiada la gasolina en Venezuela. Entonces, esa discusión hay que darla. ¿Por qué el pueblo venezolano va a pagar el aumento de la gasolina si el gobierno hoy le regaló 115.000 barriles a Cuba, se los regaló ayer y se los está regalando mañana? Entonces, esa discusión hay que darla. ¿Por qué Petrocaribe tiene esa deuda enorme con Venezuela? Documentación que permita determinar que efectivamente se está regalando y que no hay un intercambio, que no ha habido contraprestación. Claro, o sea, para ustedes es un simple regalo, no hay nada que Cuba le dé a Venezuela. Tan es así, Vladimir, que el principal ingreso que tiene Cuba hoy es por venta de petróleo. Imagínate tú, y no produce petróleo. El mercado interno cubano son como unos 40.000 barriles diarios y el resto se vende. Si nosotros estamos subsidiando completamente el gobierno y el Estado cubano. Ahora, esa es otra medida concreta que hay que dar la discusión.
subir la gasolina, ¿a qué precio? ¿Vas a seguir regalando la gasolina a otros países? ¿Qué se va a hacer con el aumento de la gasolina? Yo creo que esos son temas importantes. Y luego hay que crear... Ahora, pero ¿y cuál es la posición? Ya tenemos que ir a la pausa, pero ¿cuál es la posición definitiva de ustedes? Para nosotros es muy claro. Nosotros siempre hemos sido contrarios a que se regale la riqueza venezolana a otros pero países. aparte de ese tema, el tema del aumento. O sea, son temas separados. Que se aumente o no se aumente y qué se va a hacer. Son temas distintos. Son dos cosas distintas. Vamos a hacer la pausa, Julio, y el retorno. Lo vemos precisamos y lo vemos, aunque sea metodológicamente por separado, para que me diga si efectivamente la oposición está de acuerdo o no con ese aumento de la gasolina. Yo estoy hablando por mí. Bueno, por lo menos tú como coordinador de Primera Justicia. Vamos a la pausa. Ya venimos con Julio Borges.